unas pequeñas palabras acerca de las complicaciones. Digamos que tenemos tres grupos principales de complicaciones. Las complicaciones hemodinámicas, que es la más esperada, la falla cardíaca. Las complicaciones mecánicas, que si nos rompa la pared ventricular, que si nos rompa el septo interventricular, que haya un aneurisma de esa coronaria o que haya una ruptura del músculo papilar que nos lleve a una insuficiencia mitral. Complicaciones pericárdicas, la pericarditis fibrinoide y el síndrome de Dressler. Estas son principalmente complicaciones que se presentan como resultado autoinmune por la liberación de todas estas sustancias que se produjeron tras la necrosis del tejido miocárdico. Se producen autoanticuerpos que van a terminar por atacar a este corazón y generarnos una pericarditis autoinmune. Ahora, de las complicaciones hemodinámicas, que es la que más me importa hablar, tenemos que conocer la clasificación del Philip-Kimball. Entonces, la clasificación del Philip-Kimball lo que nos va a decir es en un paciente que quedó con falla cardíaca después de su infarto agudo de miocardio, qué riesgo tiene de morir. Entonces, el paciente Philip 1 va a ser el que no tiene signos ni síntomas de falla cardíaca después del infarto y va a tener un 5% de riesgo de morir, no amerita el manejo adicional. Pero entonces, de aquí en adelante, el paciente comienza a presentar sintomatología sugestiva de falla cardíaca y que va a ser visible por la semiología. Entonces un Philip 2 va a ser ese que comienza a presentar estertores, crepitantes húmedos, tercer ruido cardíaco, aumento de presión venosa yugular, estamos comenzando a acumular un poco de líquido en el pulmón, pero no es tan grave todavía. Entonces ese tiene un 10% de mortalidad y la forma de manejarlo es furosemida e IECAS, como si tuviéramos un paciente con una falla cardíaca descompensada. Philip 3, el Philip 3 es ese paciente que ya se nos complicó, ya tiene un edema pulmonar generalizado y va a tener un 40% de riesgo de mortalidad. Entonces, ese paciente vamos a tener que tomarle los gases arteriales, vamos a ver cómo está la oxigenación, vamos a ver cómo está el equilibrio ácido-base y con base a lo que nos salga vamos a decidir si le ponemos o no ventilación mecánica. Y el KILIP 4, que el KILIP 4 es el paciente que ya está en choque cardiogénico, está hipotenso, tiene una vasoconstricción periférica, que la podemos evidenciar con oliguria, cianosis, se le ven morados esos dedos tanto de las manos como de los pies, está con diaforesis, sudando, y adicionalmente tiene un edema pulmonar mayor al 50%. Este paciente tiene un 90% de riesgo de mortalidad y digamos que la conducta a tomar sería ponerle un balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación lo que hace es que durante la diástole se infla, es un balón que se pone en la arteria aorta. Entonces, lo que impide este balón de contrapulsación es que durante la diástole, que es el punto en el que se irrigan las coronarias, la sangre se vaya direccionada por toda la aorta, sino que sencillamente se acumule porque el balón la está obstruyendo, el paso de esa sangre. Entonces, al acumularse esa sangre a lo largo de la arteria ascendente, puede irrigar más por esas coronarias al miocardio. Para eso sirve ese balón de contrapulsación. Las complicaciones mecánicas, entonces dijimos, la ruptura del ventrículo. Si yo tengo un infarto de la cara anterior o tengo un infarto de la cara septal, un infarto de la cara anterior o un infarto de la cara lateral, lo que me va a poder pasar es que esa pared ventricular se pueda romper. Y eso, si se rompe, comienza a sangrar y nos genera un taponamiento cardíaco. La ruptura del septum. Si se nos llega a romper el septum, que normalmente suele ser por un infarto de la descendente anterior, que dijimos que era la que irrigaba el septo, entonces va a ocurrir una necrosis del septo, se va a romper y va a quedar como si tuviera una comunicación interventricular y cuando le pongamos el fonendoscopio vamos a escuchar un soplo lo sistólico. Y el flujo turbulento que se va a producir por el paso a través de este hueco que queda nos va a poner susceptibles a la formación de trombos. Aneurisma. Entonces, el aneurisma en alguna de las coronarias es asintomático y se caracteriza además porque el ST permanece elevado. Sí o sí tiene que corregirse ese aneurisma mediante cirugía por el riesgo de que el flujo turbulento que se produce por culpa del aneurisma pueda generar un embolismo. Y finalmente, la ruptura del músculo papilar, porque los músculos papilares, recordemos que son los que le dan la estabilidad a esa válvula mitral o tricúspide, pero como decimos que principalmente hablamos de un infarto de ventrículo izquierdo, entonces vamos a decir que se va a manifestar principalmente como una insuficiencia mitral. Y por último, tener en cuenta cuál es la cronología de aparición de estas complicaciones. Es esperable que después del día del infarto el paciente quede con una falla cardíaca. Está claro porque se sometió a isquemia de este tejido miocárdico y ya no está funcionando bien. Ahora, de 2 a 4 días podríamos esperar que se desarrolle una pericarditis o alguna arritmia de nuevo.
De 5 a 10 días ya esperaríamos que aparezcan las complicaciones mecánicas, que se rompa la pared ventricular en infarto de cara anterior lateral, que se rompa el septo en infarto de cara septal, o que se rompa los músculos papilares que van a tener el sostén de la válvula mitral. Y ya las complicaciones de autoinmunidad son más de semanas a meses, que habíamos dicho que era el síndrome de Dressler, y el aneurisma, que digamos que es asintomático y a veces es difícil de identificar, pero que tiene que ser tratado sí o sí con cirugía. Muy bien, muchachos, entonces así terminamos nuestra tutoría de síndrome coronario agudo. Muchas gracias, espero que nos veamos en un próximo video.